Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes una vez más. Qué gusto saludarlos a todos. Aquellos que nos visitan en Otay Mesa Detention Center, gracias por darte el tiempo de convivir y ser parte de la comunidad que tenemos dentro de ese lugar. Porque damos un fuerte aplauso por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a aquellos collones que se quedaron viendo el servicio en línea y no vinieron, no enfrentaron el calor que estamos viviendo aquí en San Diego, pero estamos en un lugar bien padre y bien fresco, así que gracias a ustedes valientes que hicieron parte la Iglesia Islec de su fin de semana. Gracias por acompañarnos también cada semana. Y pues bueno, hoy concluimos con la serie que se llama Así viven las personas libres, basado en los 10 mandamientos. En estas últimas semanas dijimos, vamos a hacer una serie relax, bien padre, durante varias semanas, que hablemos de algo bien tranquilo, que son los 10 mandamientos, y la neta ha estado bien retadora cada semana. Cada semana hemos visto un mandamiento diferente, hemos podido escudriñar la palabra de manera como estos mandamientos impactaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido al salir del exilio de los egipcios, y cómo nos siguen impactando a cada uno de nosotros. Hemos dividido estos mandamientos en los primeros 4 que nos hablan en nuestra relación con Dios, y los últimos 6 que hablan en nuestra relación con... Les ganaron los de las 10:30, muchachos. Con los demás, con todos nosotros, ¿no? Y eso es lo que es la división, ¿no? Podemos analizar cómo Dios en los primeros 4 nos ayuda a tener una relación más cercana con Él, y cómo los últimos 6 nos ayudan a tener una relación con las demás personas. Hoy vamos a ver el último mandamiento, y está en Éxodo 20:17, y empieza diciendo así en la Nueva Versión Internacional. Dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Está hablando acerca de este último mandamiento, que es muy importante, porque a pesar de que no usamos esta palabra constantemente, en aquel entonces era muy importante hablarle al corazón de los israelitas, del pueblo de Dios. Esta palabra, esta acción, tiene que ver no nada más con la acción física de hacer algo contra tu prójimo, pero de cómo nace esa intención en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo más difícil, lo más retador del día de hoy, porque la manera en que vamos a ver esta plática el día de hoy, vamos a hablar acerca de cómo permitirle al Espíritu Santo que nos hable al corazón, que nos pueda ayudar a discernir estas cosas que codiciamos de una manera pecaminosa, y que eventualmente cómo esta actitud del corazón se convierte en algo mucho más grande que nos lleva a cometer quizás los peores errores de nuestra vida. Esto es algo que afectó al pueblo de Dios en el principio, y es algo que nos sigue afectando a ti y a mí hoy en día. Quiero decirles de antemano que nadie está exento de este pecado. Bueno, menos la Iglesia Islec, ¿verdad? Yo sé que ustedes no son codiciosos. No, todos, nadie está exento, ni yo ni tú. Pero lo más importante es que le demos la invitación desde este momento al Espíritu Santo, que nos muestre qué es esa parte de mi corazón que te tengo que rendir, qué es esa parte de la codicia que tengo que entregarte, Dios, qué es esa parte que necesito yo trabajar dentro de mi corazón, porque esto es lo que habla. Fíjate nada más, en otra traducción de este mismo versículo, es la traducción al lenguaje actual. Fíjate cómo lo pone. Le dice: no se dejen dominar. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y está hablando de esta acción de un deseo profundo, que no nos dejemos llevar por estas cosas que están en nuestro corazón, por eso que tiene esa persona que tanto anhelas o que tanto quieres. En otras palabras, que nuestras obsesiones, nuestros deseos, todas esas cosas con las que luchamos internamente y en silencio, pero que trabajamos en nuestra mente y en nuestro corazón, no le estemos dando la oportunidad de que nos lleve a pecar. Y eso es muy difícil, te voy a decir muy, muy difícil, porque si lo vemos dentro del contexto de vida de todos los días, ¿cómo podemos emprender este pecado, este deseo dentro de nosotros? Simplemente abre Facebook e Instagram, ve las amistades, ve lo que la gente hace. Fíjate bien cómo tu corazón reacciona hacia tu prójimo cuando tiene algo que tú anhelas y que piensas que debería haberte pasado a ti en vez que a la otra persona. Qué gacho se siente eso, ¿no? Y esto lo vemos todos los días, y es algo con lo que batallamos
todo el tiempo. Anhelamos su vida, anhelamos sus matrimonios, ¿no? Tenemos deseos en base a deseos pecaminosos en base a lo que las personas están viviendo. Anhelamos sus viajes o codiciamos, mejor dicho, sus pertenencias, la parte material, la parte de sus redes sociales. Hoy en día, desafortunadamente, nos hace siempre postear lo mejor de nosotros y crear envidia en los que no tienen, ¿no? Y al mismo tiempo, eso es una lucha constante que cuando usamos la palabra codiciar, pareciera muy sutilmente que no es un pecado tan malo, ¿no? Que es algo muy sutil, pero va mucho más allá de esto. Entonces estamos hablando de una actitud del corazón que se va convirtiendo en algo mucho más grande. ¿Qué es la codicia? Si lo queremos dar, es prácticamente esto, esta falta de ingratitud, esta falta de sentirnos menos, de sentir que te mereces, de escasez, de querer no nada más anhelar algo bueno en la vida, pero querer quitarle eso bueno a una persona. Esto lleva a muchas personas ser afectadas, por decir, puede suceder en el ámbito matrimonial, sucede muy, muy comúnmente. Empiezas a conocer a una persona o alguien conoce a tu cónyuge dentro del ámbito laboral o cualquier área donde se encuentre, y entonces otra persona empieza a anhelar todas esas buenas cosas que esta persona tiene. El único problema es que esa persona ya tiene dueño. Pero tú en tu cabeza y en tu mente empiezas a trabajar una fantasía, como nos la ponen las novelas, ¿no? Que en algún momento a lo mejor todo se cuadra y esto puede funcionar. Y ese es el problema, cuando nosotros le damos espacio a la tentación y también hay codicia del otro lado, termina destruyendo por completo toda esta historia, lo distorsiona todo. En el tiempo de los israelitas era un problema muy parecido en el caso de escasez. Estamos hablando de que son esclavos, fueron esclavos de Egipto, trabajaron toda su vida, lo único que tenían era su propia vida y al mismo tiempo tenían que sacar adelante a su familia. Cuando ellos emprenden este camino de libertad, donde están caminando hacia esta nueva vida, este nuevo proceso, batallaban muchísimo porque empezaban a ver que unos tenían unas cosas que los otros no tenían. Y cuando hay mucha escasez y cuando te sientes tan oprimido y te sientes tan vacío y estás tan seco y ves que al de al lado le va súper bien, lo primero que empiezas a hacer es cuestionarlo todo, empieza a haber un descontento dentro de ti y empiezas a obsesionarte por esas cosas que tanto anhelas. ¿Sabes? Personas a través de la codicia, por un sentimiento de codicia interno, gente ha muerto. Familias se han destruido, personas han dejado caer su reputación en una sola decisión. Y muchas cosas, trae mucha muerte, trae mucho dolor, trae algo muy, muy, muy feo de pecado que se puede ver expresado en todo el contexto de la historia, en todo el contexto de la palabra, mejor dicho, cuando alguien codicia algo y se obsesiona por obtener eso a como dé lugar. ¿Sabes? Romanos 7:7 dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codicies. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que Pablo nos inicia? Y vamos a hacer este contraste entre Éxodo y la opinión de Pablo a través de la palabra. Estamos viendo que Pablo, siendo un hombre de Dios, un hombre que escribió casi medio Nuevo Testamento, se está dando cuenta que esta cosita dentro de su corazón que se llama codicia, no se dio cuenta que era pecado hasta que fue confrontado por la ley de Dios y se dio cuenta de que por medio de esa revelación de la palabra de Dios, se dio cuenta de que él estaba pecando también. Y esto es bien interesante porque, créemelo, si alguien te dice a ti que dejes de codiciar, que dejes de anhelar, que dejes de obsesionarte, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Te vas a enojar? Porque vas a decir, eso no es verdad, es mentira. Porque como empieza dentro de tu corazón y no hay forma de que lo puedas expresar cuando está ahí en lo profundo. A ver, compruébame que estoy codiciando. Claro que no. Pero tú sabes muy bien qué es lo que está dentro de ti. Para Pablo era difícil, por ser un ser humano común y corriente como tú y como yo, y también este pecado es difícil para ti y para mí aceptar. ¿A qué voy con esto? Voy a que el secreto de todo esto no es tanto el consejo que alguien te dé o lo que escuches dentro de estas cuatro paredes, sino
Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y somos expuestos a su palabra, cuando la estamos leyendo, permitir y pedirle al Espíritu Santo, confronta mi corazón, confronta mi fe, confronta mi entendimiento, confronta mi inteligencia, confronta mis acciones, confronta mi pecado. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que constantemente crecer en que el Evangelio es para nosotros. No es para que se lo enseñemos a sus hijos que no hacen caso, ¿verdad? O para que se lo diga a su esposo o a su esposa porque no agarra la onda. No se trata de andar tirando bibliazos o andar tirando trancazos, pero se trata de que cuando lees la palabra de Dios, lees la ley, lo primero que te tienes que preguntar, ¿y esto a mí qué? Espíritu Santo, revélame. Es lo que Pablo está diciendo, que la palabra de Dios le confirmó a él. La Biblia habla acerca de la codicia como algo muy, muy profundo, porque a través de la codicia, en diferentes traducciones, podemos ver que tiene un efecto de desear algo que alguien más tiene, de complacerse, de poder arrebatarle eso que otra persona tiene, anhelar, ansiar, y todas estas acciones llevan a una obsesión que no hay manera que pueda cambiar al menos de que tú tomes la decisión de cambiar. O sea, es algo que inicia en tu corazón y que ese pecado florece a través de tus acciones. Codiciar es un deseo desmedido o inapropiado por algo que le pertenece a otra persona. Así de sencillo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo desmedido? Bueno, es que esto se pasa de decir yo quiero a decir yo quiero, pero lo que tú tienes. Se pasa de decir de nada más como que algo le gusta a decir voy a hacer todo lo que sea por arrebatarte eso que tú tienes, que creo que me pertenece a mí primero. ¿Cuántos de nosotros hemos visto expresiones así en el ámbito laboral? De que alguien quiere tu puesto a toda costa. Qué horrible se siente, ¿no? Porque a veces son personas a las cuales les ayudamos, les guiamos, les abrimos las puertas y después quieren tu cabeza. Y dices, oye, qué doloroso es eso. Imagínate con un hermano o con una hermana de siempre crecer anhelando lo que el otro tiene. ¿A qué te lleva? Imagínate eso con familia, con vecinos, con amigos. De vivir siempre en este pensamiento de pobreza mental y de escasez y de constantemente alimentarte de cómo arrebatarle eso bueno que alguien más tiene porque tú crees que tú te lo mereces. No se preocupe porque aquí no hay nadie así, o sea, ¿verdad? Pero todo lo contrario, yo creo que sí. Todos batallamos con esto en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Podemos admirar algo, podemos celebrar algo, podemos ver algo y decir, oh, eso me gusta, está padre. Y, oye, estaría muy padre que nosotros hiciéramos eso. Las redes sociales nos ayudan mucho a eso, a comparar la vida de los demás y decir, uy, qué buena onda que fueron acá. Dentro de todo ese rollo está bien, cuando anhelas y celebras lo que otros tienen, o sea, cuando está la actitud correcta. Yo creo que no hay nada de malo en eso. Tampoco no tenemos que satanizar todo como diciendo, no, ya no voy a anhelar nada, ya no voy a querer nada en la vida. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de cuando la envidia empieza a ser lo primero en tu corazón. De cuando tú crees que eso que esa otra persona tiene cuando lo posteó en la historia no se merece. Que cuando tú sabes que por qué yo sí esto y por qué yo no puedo y por qué esto y yo quiero eso que esa persona tiene, es esa actitud dentro de tu corazón que nada más tú te vas a dar cuenta si estás siendo expuesto a esta verdad. Y que mientras nadie te haya confrontado o la palabra de Dios no te haya confrontado, hasta el día de hoy has pensado que eso no es pecado. Pero lo que está, el contraste aquí es que sí, las acciones nos llevan a pecar, pero más allá de eso es la actitud del corazón lo que ya nos hace pecar. Y eso es lo que Jesús quería llevar a nosotros en este nuevo, se puede decir en esta nueva ola, en este nuevo crecimiento de la fe y de la gracia. De que hay un efecto muy importante más allá que pasa y se origina en el corazón y la codicia nace ahí. ¿Cómo sé que mi corazón está siendo consumido por la codicia? Bueno, ese deseo intenso, insaciable de querer tener algo como a toda costa por arrebatarle eso a una persona que quieres. O que esa cosita, ese trabajo, ese esposo, esa esposa, esas actividades, no sé, muchas cosas. Hay muchas banderas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que estoy seguro que en este momento están ya resonando. No me vas a mentir a mí, pero estoy seguro que ya tienes una lista de cosas que te crean una codicia muy grande.
Y fíjate qué tan difícil es esto, porque ¿cuántos aquí hay vendedores? ¿Cuántos aquí hay gente de ventas? Sin miedo, sin miedo. Hay un concepto de ventas bien interesante, porque en la estrategia de ventas, y esto se los voy a dar 2 centavos se los voy a cobrar, no se crea. En todo el que vende, todo el que es vendedor sabe esto claramente, que todo toda la estrategia es poder tratar de plantar en la persona, en el cliente, la idea de que tú tienes algo que esa persona anhela y necesita tener. Y que su obsesión les va a llevar a comprarte ese producto que según tú nada más tú tienes y que se va a beneficiar porque tú se lo estás vendiendo. De hecho, la idea de ventas muy, muy común dentro de todos los libros y estrategias es siempre te dicen, a ver, véndeme esta pluma, ¿no? Y todo el mundo empieza a crear precios y que tiene que ver con la estructura de la pluma y todo eso. Y todo eso está completamente erróneo, porque en sí la estrategia de yo poderte vender esta pluma no es tanto el precio o de qué está hecho, sino hacerte sentir que codicies tener algo que tú no tienes. De codiciar este producto que si tú lo tienes vas a ser la persona que necesitas ser allá afuera, a la cual le vas a presumir que tienes una pluma del pastor Richard Valadez. Esa pluma con la que subraya todos sus mensajes, ¿no? Esa pluma que yo nada más toco y que yo nada más uso. Y que por muy parecida sea esta pluma a la tuya, no es la mía. Ya salió el comprador. ¿Ya ves cómo funciona esto? O sea, es simplemente, es implantar esta manipulación en el cliente de manera que sienta que tú tienes algo que esa persona no tiene y que no va a tener, al menos de que me la compre. La vendo en $1,000. ¿Quién quiere? La codicia funciona muy parecido, ¿no? ¿Cómo sé que mi corazón está siendo consumido por la codicia? Cuando hay una obsesión en ti. Cuando esa obsesión te consume y estás haciendo todo lo que esté en tus manos para poder obtenerlo a toda costa, sin importar lo que sea. A ver, ¿por qué es tan peligrosa la codicia entonces? ¿Por qué nos lleva a tener problemas? Lo que acabamos de leer prácticamente. Este mandamiento empieza diciendo, no codicies la casa de tu prójimo. O sea, que tiene que ver con algo que alguien más tiene. No codicies ni su esposa, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a sus animales, ni a sus pertenencias, ni a sus cosas, nada. No estés codiciando nada que no te pertenece. ¿Qué está pasando aquí? Que el 10º mandamiento repasa los demás mandamientos. Está dando un repaso de todo lo demás, de lo que ya hemos venido aprendiendo y de cómo esta actitud de la codicia se origina en el corazón y es el paso número 1 hacia tu próximo pecado. Esa próxima decisión que vas a tomar y va a determinar en base a ese nivel de codicia que tienes de pecar con tu hermano, de pecar hacia tu prójimo. Romanos 7:8 dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, dice Pablo, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando vio la revelación de la palabra de Dios y se dio cuenta que este último mandamiento era un pecado y que era un pecado que él estaba cometiendo, parecía que ya no podía, se convirtió en un pecado desmedido porque ya eso era lo que más anhelaba de los demás. Y que él tenía este problema de codicia interno, que cuando se dio cuenta de una revelación parecía como que todo era una codicia. Haz de cuenta que cuando ves un anuncio y ves unas personas pintando una pared y luego le ponen el anuncio y dice, pintura fresca, no tocar. Es como decir, yo me voy a embarrar de pintura ahí, ¿verdad? Ves cemento fresco, no tocar, y lo primero que piensas, voy a poner las manos de mi niño que queden ahí, ¿verdad? Marcadas por toda la eternidad, una firma, algo. Es como cuando le dices a un niño, hijo, no metas los dedos al contacto porque te vas a electrocutar. ¿Qué dice el niño? Me está diciendo que meta los dedos al contacto. Es más, que me chupe los dedos y los meta al contacto para ver cómo se siente, ¿no? Es esta obsesión dentro de ti de que cuando te dicen que no, es lo que más quieres.
Cuando te están diciendo una limitante es lo que más te obsesionas hasta que no lo tienes. Entonces sí, ahora una cosa es querer algo en la vida y anhelar y luchar por esos ideales, cosas buenas, cosas que traen un fruto a tu persona, a tu familia y que no te hacen pecar. Pero cuando tú ves a alguien que tiene algo que tú no tienes y que te crea envidia dentro de tu corazón, ahí está la codicia. Ahí empieza a florecer algo en ti, dentro de ti, que te obsesiona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo dentro de la palabra de Dios. Ahí está el rey David. Todos conocemos esta historia y si no la conoces ahorita te lo voy a contar, versión TV y novelas. ¿Qué te parece? Está David en su trabajo, en todo su esplendor como rey. Hay guerra. Él tiene que ir a la guerra, pero decide quedarse en su casa, descansar porque está muy, muy cansado. Manda a todo el mundo al ejército a la guerra, él se queda en su casa, son las 2, 3 de la tarde y se levanta bien a gusto. Y de repente va por el porche, sale a agarrar un poco de aire fresco y voltea sin querer a la casa de la vecina y ve a la paloma ahí, o a la gaviota, o a María Mercedes, o a cualquiera, ¿no? Y se da cuenta que la ventana está abierta y se está bañando y la está viendo desnuda. Y entonces dice, caray, está... Pero si veo poquito más, no me ve, ¿verdad? Desde aquí. No, híjole. Y empieza la codicia, empieza a entrar algo dentro de ti, el deseo, la tentación. Y luego empieza a pensar, te empieza a decir la codicia, pero tú eres el rey, tú te lo mereces. Es que no es mía, es de uno de mis soldados que está trabajando. De hecho, lo mandé a trabajar. Pero tú tienes todo el poder. Tú puedes tener las concubinas que quieras, pero estás casada. No, pero mírala qué bella es. Y tú sintiéndote con todo el poder, como el rey David, la codició, la mandó traer, la hizo suya y dijo, bueno, ya pasó, ya, perdóname Dios, ¿no? O no sé qué hizo. Y después se da cuenta que está embarazada. Dice, caray, el problema se hizo más grande. ¿Cómo le hacemos para que nadie se dé cuenta? Y hace toda una bola de barbaridades. Y nada funciona. Por último, pues mandemos al esposo a las primeras filas de la guerra para que lo maten en la primera y de una, ¿no? Porque no queremos que se dé cuenta. Ya le tratamos de decir que era su hijo, pero no agarra la onda y no entiende. No hay manera, se va a descubrir esto. Y lo manda y muere en la guerra. Y luego regresa y dice, bueno, como soy el rey y he querido tanto a esta mujer y he querido tanto a mi soldado, pues yo voy a ver por la viuda, pues entonces me voy a casar con ella, ¿verdad? Y pues colorín colorado, todo está bien. Y después viene la convicción de Dios a través de un profeta y lo confronta. Y la verdad sale a la luz. Fíjate todo el desastre que hizo por el momento de darle cabida a la codicia. Fíjate todo, hubo muerte, hubo traición, hubo mentira, hubo todo un show, tuvo que cargar todo ese estrés. Solamente de un punto tan importante que tú y yo tenemos la oportunidad todos los días. Ese momento en el que él vio algo indebido y que se volteó y dice, caray, yo no debo de ver eso. La decisión de regresar y decir, no, pero quiero ver más. Y darle espacio a la codicia lo llevó a muerte, a pecado, a malas decisiones. Esa misma tensión tú y yo vivimos todos los días. Y todos estamos a una decisión de honrar a Dios con nuestra vida o maldecir a nuestro prójimo con nuestras decisiones. Fíjate nada más que profundo. La codicia es peligrosa porque se esconde en el corazón, distorsiona silenciosamente nuestros deseos y nos lleva a pecados más profundos. Más profundos. Puedes vivir toda la vida codiciando y que nadie se dé cuenta. Puedes asumir. Pero cuando vives en una obsesión, eventualmente tu propio pecado te va a sacar a la luz. Tus propias acciones te van a revelar tu verdadero yo de adentro hacia afuera. ¿Cómo podemos vencer la codicia, no? Yo creo que hay muchas formas, porque todos nosotros tenemos esta lucha todos los días y como hombres y mujeres, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, no podemos desasociar de que el pecado está en nosotros y que vamos a cometer errores y que vamos a pecar. Entonces no podemos victimizarnos en que ya soy pecador y así soy, pero sí podemos trabajar en qué es eso que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida
después de recibir ese privilegio de la gracia radical que encuentro en Cristo Jesús gracias a su sacrificio. Entonces, tiene que ver más con la decisión que vas a tomar hoy. Porque si tú y yo decidimos rendir nuestra vida a Cristo Jesús y decirle, Señor Jesús, con convicción, muéstrame mi pecado. Y eso sucede ¿en qué momento? No sucede nada más el domingo aquí en la iglesia, pero sucede cuando tienes intimidad con Dios. Cuando apartas de tu tiempo todos los días y dices, ¿sabes qué, Señor? Voy a leer tu palabra y te pido de verdad, escudriña mi corazón, habla a mi vida, háblame a través de la palabra. Porque si no hacemos esto, no vamos a poder combatir la codicia, ni la envidia, ni todos los demás pecados con los cuales tú y yo batallamos todos los días. Habla de una confrontación a través del evangelio. Y eso es lo más importante. Pablo fue confrontado por la palabra de Dios acerca del pecado de la codicia. Bueno, tu iglesia también debes de ser expuesto a su palabra y ser confrontado por el Espíritu Santo por medio del poder del evangelio para poder cambiar en nuestra vida. Ese trabajo nadie más lo va a hacer más que tú, si lo quieres hacer de verdad. No hay manera de poder hacer cambios en nuestra vida si no permitimos que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra y ser confrontados por Él. Ese es un paso muy importante, el poder rendirnos a Él totalmente. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El mismo Pablo está diciendo, por más que intento, hay pecado dentro de mí. Pero si logro vivir una vida centrado y centrada en el evangelio y logro de poco a poco, como Rooted y como otras cosas, de trabajar y darle espacio al Espíritu Santo de que hable en mi vida, entonces poco a poco ese pecado de la codicia va a ir bajando. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar gratitud en nuestro Dios Todopoderoso y vamos a dejar de anhelar lo que no nos pertenece. Poco a poco, poco a poco. Vamos a darnos unos pasos prácticos para volver a centrar nuestro corazón. Lo primero que te recomiendo es que practiques la gratitud. Practica la gratitud. ¿Sabes? Cuando oramos, nosotros a veces oramos pidiendo en socorro. Dios, dame. Creemos en esta relación de Dios transaccional, ¿no? Como si fuera un cajero del banco, ¿no? Y si no sale nada del cajero es culpa del banco. Pero es todo al revés. Cuando nosotros vivimos una vida centrada en Cristo Jesús, tu oración y tu adoración debe venir no por qué voy a obtener de Dios, sino es un acto de gratitud de quién es Dios, de qué tan bueno es Él. Es tan difícil vivir en escasez y poder ver qué tan bueno es Dios. Pero si no practicas la gratitud en Él y empiezas a analizar qué tan bueno es Él, en las cosas buenas y en las malas, de todos modos Dios sigue siempre siendo bueno. No lo practicas, no vas a poder combatir este pecado. Lo segundo es aprender a vivir en contentamiento en Cristo Jesús y contigo mismo. Eso también es muy importante en vivir en constante gratitud, no en constante escasez mental y de corazón. Sabes que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y si no somos agradecidos con lo que tenemos, lo poco o lo mucho, no vamos a poder estar listos para lo demás, para cosas más grandes. Filipenses 4:11-13 dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, en todo momento he tenido todo y no he tenido nada, pero de quien siempre estoy agradecido es de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho en mi vida y lo que Él va a hacer a través de mi vida. Pero necesitamos vivir centrados en eso. Otra parte es vivir, ¿cómo podemos combatir el deseo de la codicia? Combate la envidia con generosidad. Si tienes mucha envidia, híjole, qué difícil es eso, ¿no? Pero si personas generosas, altamente generosas con su tiempo, sus recursos y sus talentos, no tienen envidia porque siempre están agradecidos. Si no estás agradecido ni contigo mismo, entonces el problema va más a raíz. Necesitas practicar la generosidad para poder crecer en esa área. También redirige tus deseos a través de la adoración, y a eso voy. Por ejemplo, cuando estamos en adoración total, deja de estar adorando porque ocupas algo.
¿Por qué no empiezas a adorar por quién es Él? Deja de estar levantando tus manos para ver qué te cae del cielo. ¿Por qué no levanta tus manos en señal de rendición total? ¿Por qué no dejas de estar orando por eso que a lo mejor no llega y empiezas a orar en gratitud de lo que tienes? Fíjate nada más, a veces oramos por promesas que están en su palabra de Dios como que a ver si llegan a pasar. ¿Y qué te parece si empiezas orando? Señor, yo tengo propósito en ti. Señor, yo soy bendecido en tu amor. Dios, hoy tú abres el camino en el río, en lugares desolados, y veo un río de agua viva pasar por mi vida. Señor, yo soy empoderado por tu Espíritu Santo en este día y voy a caminar en gratitud y voy a caminar en gozo, no porque lo que tú me vas a dar, sino en gratitud de lo que tú ya has hecho en mi vida y lo que has hecho en la vida de mi familia y de los demás. Padre Santo, hoy declaro tu poder sobre mi vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pensamos, Dios, por favor, que no venga esa vieja al trabajo. Dios, por favor, que este señor no me haga eso. Dios, por favor, que mi esposo, Dios, mi esposa, Dios, no manches, desgraciados, ¿verdad? Dios, por favor, esto, Dios, o sea, tú estás en tu cabeza llorando, por favor, por favor, por favor, ¿no? Pidiendo que Dios haga algo, pero ¿qué tal si ya lo tienes, verdad? ¿Qué tal si Dios tiene el control? Dios, hoy tú tienes control de mi vida. En vez de decir, Dios, por favor, toma el control de mi vida. Dios, por favor, tu esperanza que venga, por favor, dame paz. Y todas estas actitudes son naturales del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos. Pero ¿qué tal si tomas su palabra y empiezas a orar declarando que lo que Dios tiene para ti ya está sucediendo? Tu gratitud crece, porque empieza a crecer tu confianza a un nivel del reino de Dios, en vez de estar oprimiendo tus promesas a nivel de este mundo. Y eso es una técnica muy fácil. Yo he tenido que cambiar mis oraciones, he tenido que cambiar mi forma de pensar, he tenido que pensar que no soy el centro del universo, pero que Dios es el centro de todo poderoso. Y cuando no vivimos así, batallamos y batallamos y batallamos y codiciamos y anhelamos, no duermes, esto y el otro. Romanos 8:1-4 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. No estoy diciendo no va a haber ninguna condenación. Está diciendo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida te ha liberado del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a los de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, que si tú le has dicho sí a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios está en ti. Que no necesitas compararte con nadie más, porque Dios ya te ha dado su poder. Somos criaturas, somos sus hijos, sus promesas son para ti. Pero deja de estarte quejando, pues. Deja de estar viviendo, siendo bien ingrato, ingrata de tu situación. ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame a aprender qué es este proceso? Porque si yo aprendo este proceso, Señor, wow, voy a estar listo para el que sigue. Ayúdale a Dios con eso. Y es una actitud del corazón en el cual tú tienes que trabajar. Nadie más lo puede hacer por ti, sino tú lo haces. Hasta que el día que tú te des cuenta de que el evangelio es verdadero y que esto es para ti, entonces no vas a poder estar en libertad. Padre Santo, las personas libres viven libres en Cristo Jesús. Cuando tú estás libre en Cristo Jesús, totalmente todo cambia. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia, en este momento? Y quiero decirte esto, esta invitación para todos. Para todos. Hoy Jesús te invita a rendir tu corazón. Déjalo llenarte y saciarte de tal manera que todos los deseos más profundos se alineen con voluntad. Cuando eso suceda, guardará los mandamientos. Deja de ser esa carga. En nombre de Cristo Jesús. Ahorita oramos, Carlitos. Eso. Ponemos un fuerte aplauso a eso. Amén. Gracias. Pero bueno, ¿por qué no levantas tus manos en ese lugar? Vamos a rendirnos todos. Vamos a rendirnos todos a ese momento. Lo que sea que esté en tu corazón, en tu vida, ¿por qué no vamos a rendirnos a eso? Y lo que sea que estés codiciando, lo que sea que estés batallando,
Tú sabes qué es. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida, te entrego mi pecado. Dejo de darle vueltas al asunto y me rindo completamente a ti. Padre Santo, perdóname por el pecado de la codicia. Ayúdame, Padre Santo, a través del poder de tu Espíritu Santo, ser agradecido por tu poder. Señor Jesús, yo te pido por esta iglesia, por cada uno de los miembros, que puedas mostrarnos a través de tu evangelio a cada uno a crecer conforme al corazón de Cristo Jesús. Padre Santo, yo te lo pido en el nombre del Señor, y juntos decimos amén.